Well, everybody can sit down. Todos pueden tomar sus asientos. And I'm just so excited to be here today. Y estoy muy emocionada de estar aquí el día de hoy. And I'm so excited to be here with Karen. Y estoy muy emocionada de estar acá con Karen. Because God's going to greatly anoint you. Porque el Señor me va a dar una buena unción el día de hoy. Amén. So I'm excited to see what the Lord is going to Estoy do. emocionada para ver lo que el Señor va a hacer en este lugar el día de hoy. So I'm really happy to be able to bring the last message in this series. Estoy muy emocionada de traer el último mensaje en esta serie el día de hoy. Our Who's in Your Corner series. Nuestra serie ¿Quién está en tu esquina? About the importance of community and connecting with people. Acerca de la oportunidad, de la importancia de estar en comunidad y conectar con otros. You know, whenever I prepare to give a word, Sabes, cuando me preparo para dar una palabra, I always ask the Lord, well, what do you want to say? siempre le pregunto al Señor, ¿qué quieres decir? And so my mind always goes to the scripture. So, mi mente siempre va a la palabra. And the first scripture that came to mind was from the book of Genesis. Y, el primer versículo que vino a mi corazón fue del libro de Génesis. Where it says, it is not good for man to be alone. Donde dice que no es bueno para que el hombre esté solo. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. We can't do this Christian life by ourselves. No podemos hacer esta vida cristiana por nuestra propia cuenta, solos. It says it in many other scriptures. Lo dice en muchos más versículos. In Psalm 68 verse 6, En Salmo 68 it says that God sets the solitary in family. dice que Dios establece al solitario en familia. We see it in the natural that we're born into a family. Lo vemos en lo natural que nacemos en una familia, But the Lord does it in the spirit among his people as well. pero The Lord does it in spiritual ways amongst his people as también well. el Señor lo hace en la forma espiritual alrededor de sus personas. And I believe even today God's going to do a deep work Y within creo us. que el día de hoy también el Señor va a hacer un trabajo profundo en nuestros corazones. Because God is doing something powerfully in our midst. Porque Dios está haciendo algo poderoso en nuestro entorno. It's for kingdom purposes. Es por propósitos de reino. And today I believe there'll be an ingredient to how to see that happen. Y el día de hoy vamos a recibir un ingrediente para ver que eso suceda. And so today I've been asked to speak on a particular topic. So, el día de hoy me han pedido que hable de un tema en particular. And it's about how to be an encourager to people when they're going through difficulties or they fall. Y es acerca de cómo ser un animador a las personas cuando están pasando por momentos difíciles o cuando caen. Ecclesiastes 4, verse 9 and 10 Eclesiastés says, two are better than one because, I'll read the whole thing, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Eclesiastés 4, 9, 10 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay de aquel que esté solo, cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. There are all sorts of reasons why someone can become vulnerable. Hay muchas razones por las cuales alguien puede llegar a ser vulnerable. Even if they've been strong in the faith previously. Aun cuando quizás han sido fuertes en su fe anteriormente. It can be because of depression, Puede ser por depresión, fatigue or weariness. fatiga o cansancio. Sometimes it's our physical bodies. A veces es nuestro cuerpo físico. Other times it can be financial problems. En otras ocasiones puede ser problemas financieros. Sometimes it's due to relationships or lack of them. A veces es por nuestras relaciones o por la falta de relaciones. And sometimes we fall because of sin. Y a veces caemos simplemente por pecado. Really, there's so many things, En realidad hay muchas razones. as many as there are people in the building. Muchas razones, así como hay muchas personas en este lugar.
And so the question is, So, la pregunta es, how can we encourage people in all of these ¿cómo situations? podemos animar a las personas en todas estas situaciones? We want to be able to lift people up. Queremos tener la oportunidad de levantar personas, de animar personas. And so today I'm calling the message, don't count them out. So, hoy estoy llamando a este mensaje, no los descartes o desprecies. We've been using the metaphor of a boxing ring. Hemos estado usando la metáfora acerca de un ring de boxeo. And though I don't know much about boxing, Y yo no sé mucho acerca de boxeo, I do know one thing about it, pero sí sé una cosa acerca de boxeo. that the referee will count you out if you don't get back up. Que el referee te va a sacar del juego si no te levantas de nuevo And you're out. y estás fuera. But you see, the Lord does not want us to count people out. Pero sabes, el Señor no quiere que descontemos a las personas. Even when somebody suffered a blow from the enemy, Aun cuando una persona ha sido golpeada por el enemigo and they may be down, so to speak, y quizás han sido golpeados y han caído, He doesn't want us to allow them to be counted out. no quiere que nosotros dejemos a estas personas y descartemos a estas personas. There's an interesting scripture in Isaiah 50. Hay una escritura muy interesante en Isaías 54:5, Verses 4 and 5. versículo 4 y 5. It says, "The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious, nor did I turn away." El Señor Dios me ha dado la lengua de los sabios para que sepa pronunciar una palabra a tiempo al que está cansado. Él me despierta por la mañana, despierta mi oído para escuchar lo aprendido. El Señor ha abierto mi oído y no fui rebelde ni me alejé. Oh Lord, awaken our ears to speak a word of encouragement. Señor, despierta nuestros oídos para que podamos hablar palabras de ánimo. Teach us how to speak a word to the people who are tired. Enséñanos a hablar palabras de ánimo a las personas que están desanimadas. And let us not turn away. Y ayúdanos a no alejarnos. The Bible is full of examples of great men and women of God. La Biblia está llena de ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios. But each one of them had moments of great distress. Pero cada uno de ellos tuvo momentos de debilidad o de desánimo. But in each of these cases, they had someone close to them who was able to speak a word into their lives. Pero en cada una de estas situaciones ellos tenían una persona que podía hablar una palabra de ánimo a cada uno de ellos. In the New Testament, I think of the story of the Apostle Paul. En el Nuevo Testamento pienso acerca de la historia del apóstol Pablo. He has this tremendous encounter with Jesus in Acts chapter 9. Él tiene este encuentro con el Señor. He gets powerfully saved. Él es salvado poderosamente. But the scripture tells us that the church rejected him, Pero la Biblia dice que la iglesia lo rechazó, except for one person excepto por una persona named Barnabas. llamado Bernabé. And Barnabas came and took Paul under his wing. Y Bernabé vino y cubrió a Pablo bajo sus alas And he brought him into the church. y lo trajo a la iglesia. Can you imagine if Paul had just lived with the rejection with no one standing up Puedes for him? imaginarte qué hubiera pasado si Pablo hubiera vivido con este rechazo y nadie hubiera estado ahí para animarle. And so Barnabas gave us the Apostle Paul So Bernabé nos dio a nosotros el apóstol Pablo because he didn't count him out. porque él no lo descartó. We see it in the Old Testament as well. Lo vemos en el Antiguo Testamento también. The story of Noah. La historia de Noé. I mean, he was a great man of God. Él era un gran hombre de Dios. For over 100 years, he was building a boat Por casi 100 años él estuvo construyendo un bote. because he had that much of faith. Porque él tenía esa gran fe. There had never been a boat before. Nunca había habido una arca antes. There had never been rain before. Nunca había llovido antes. There was no reason to have boats. No había razón alguna para tener una arca.
But God said, build a boat. Pero Dios le dijo, construye un bote. It takes him over 100 Le years, toma casi 100 años and it saves him and his household. y lo salva a él y a su familia. But that wasn't the end of the story. Pero eso no fue el final de esta historia. We see another chapter in his life. Vemos otro capítulo en la vida de Noé. And this was after that great experience and great accomplishment of building the ark. Y esto fue después de esta gran experiencia de construir el arca. Let's look at this. Veamos esto. Genesis 9, verses 20 through 23. Génesis 9, del 20 al 27. And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment, laid it on both of their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their father's nakedness. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Seb y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andaban hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. You see, God wants to make us as Shem and Japheth. Sabes, Dios no quiere hacer un Sem y Jafet. He doesn't want us to be like Ham. No quiere que seamos como el primer hijo, Cam. Because Ham rejoiced that Noah had fallen. Porque Cam se regocijó que Noé había caído. And he went and he told his other two brothers. Y vino y le fue a decir a sus otros dos hermanos. But his brothers, in their heart, Pero sus hermanos en su corazón they said, let us cover him up. dijeron, déjanos cubrirlo. Let's not even look at it ourselves. Mejor ni siquiera veamos nosotros mismos la desnudez. You see, God wants to connect us to people Sabes, Dios quiere conectarnos a personas where we don't rejoice when they fall, donde no nos regocijemos cuando se caen, but instead our heart is like Shem and Japheth, pero en vez de eso que nuestro corazón sea como Sem y Jafet, that we would seek to see them rise up again. que nosotros tengamos la necesidad de verlos levantarse de nuevo. The scripture tells us, he that is spiritual, let him restore such a one. El versículo dice que él que es de espíritu, de que pueda restablecer el espíritu de otro. Standing beside people is so important. Estar al lado de las personas es tan importante That we would develop relationships that have loyalty. que podamos hacer relaciones que tengan lealtad. That we would develop relationships where we really want to see the person rise up and do that which God has called them Que to. desarrollemos relaciones en las que sí queramos verdaderamente ver que las personas se levanten y caminar en el propósito de Dios. You know, when I look at the story of the Apostle Paul Sabes, cuando veo la historia del apóstol Pablo and the story of Noah, y la historia de Noé, and there's so many more in the y hay scriptures, muchos más en las escrituras, I think, boy, I need people too. yo pienso, Dios, yo también necesito personas. And I need to be in other people's lives. Y yo necesito estar en la vida de otras personas. Proverbs 17:17 Proverbios 17:17 says a friend loves at all times, dice que un amigo ama en todo tiempo. and a brother who's even better than a friend is born for adversity. Y un hermano que aún es mejor que un amigo nace para el tiempo de angustia. I believe that the groups we get connected to Yo creo que los grupos en los que nos conectamos would be those ones that could become our friends and even family. sean estos grupos en los que se vuelvan amigos y familia. You know, I think in the scriptures it says that we need to be strong and have a good courage. Sabes, pienso que en las escrituras dice que debemos de tener un buen corazón y tener ánimos. It takes courage sometimes to rise back up. Se requiere de valentía para levantarnos de nuevo. If you've been depressed or sick, Si has estado deprimido o enfermo,
or you've stumbled in sin, o has tropezado en el pecado, or just had hard times. o simplemente has tenido momentos difíciles. Sometimes it just takes courage to get up again. A veces simplemente necesitamos ánimo y valor para levantarnos de nuevo. But what the enemy wants to do is take all your courage away. Pero lo que el enemigo quiere hacer es quitar tus ánimos. And I believe that's what discouragement is. Y por eso yo creo que eso es lo que el desánimo es. And so the Lord wants us to be those who are encouragers. So, el Señor quiere que nosotros seamos como esos que animan. In other words, those things that we say put courage back into En people. otras palabras, lo que nosotros decimos que anime a las otras personas. It not only takes courage to rise back up, Regularmente se necesita de ánimos para levantarnos de nuevo. sometimes it takes courage to speak into people's lives. Y a veces se necesita ánimo y valor para hablar una palabra a la vida de las personas. Perhaps there's no greater story than King David's. to Quizás show no us hay this. una historia más increíble que la historia de David para poner ejemplo de esto. The story is one of the most dramatic in Scripture. Esta es una historia muy dramática en las escrituras. It's really like a soap opera. Es verdaderamente como una novela. And so let's take a look at his story. So, veamos la historia de David. And let me do a summary of his early years. Y déjame hacer un resumen de la vida de los años anteriores de David. David was the youngest of 8 brothers. David era el más joven de 8 hermanos. And like a lot of families, he didn't get a lot of respect. Y como en muchas familias, él no tenía mucho respeto. But the prophet Samuel had come and anointed him to one day be king. Pero el profeta Samuel había llegado y lo había ungido para que él fuera el rey. And so David lovingly served King Saul. So, David muy amorosamente sirvió al rey Saúl. But we read in the scriptures that King Saul was jealous of David. Pero leemos en la Biblia que el rey tenía celos de David. And he sought to kill him because he perceived David to be his Y rival. quiso matarlo porque pensó que David era su rival. And so David was on the run from King Saul because Saul was going to kill him. So, David huyó porque pensó que el rey quería matarle. And so in 1 Samuel 22 verses 1 and 2, So, en 1 Samuel 22, 1-2, it says, David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam, and everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them. David se fue de ahí y se dirigió a la cueva de Adulán. Y lo supo también mucha gente afligida y otros muchos con muchas deudas o presas de gran amargura, y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. And so a small group was formed. So, un pequeño grupo fue formado. And you'd say, well, why do I want to be with those people? Y tú te preguntarías, ¿por qué quisiera estar con este tipo de personas? But we'll see in the scriptures Pero vamos a ver en las escrituras that these very ones who were in debt and distressed and depressed que este mismo grupo que estaba en depresión, en desánimos y en muchas deudas, later on were called David's mighty men. más adelante eran los valientes de David. The key was that they gathered together La clave fue que ellos se reunieron juntos and they stood with each other. y se mantuvieron uno al otro. And so King Saul continued to try to kill David. So, el rey Saúl continuó tratando de matar a David. But in 1 Samuel 22 verse 23, Pero en 1 Samuel 22, David says, "Stay with me, do not fear, for he who seeks my life seeks your life. But with me you shall be safe." 1 Samuel 22, 23 dice, pero quédense conmigo y no tengan miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo. Y luego más adelante, go ahead. So the enemy is out to destroy us, but if we stay together, we'll be safe. So, el enemigo está tratando de destruirnos, pero si permanecemos juntos vamos a poder sobrevivir. And so David's story continues. So, la historia de David continúa. Years later, we see somebody else joining his close group.
Unos años más adelante vemos a alguien más que se une a este grupo. And it was the prophet Nathan. Y era el profeta Natán. In 2 Samuel 7, verses 1 through 3, En 2 de Samuel 7:1-3. it says, "Now it came to pass when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all of his enemies, that the king said to Nathan, the prophet, 'See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains.' Then Nathan said to the king, 'Go, do all that is in your heart, for the Lord is with you.'" 2 de Samuel 7:1-3. También, tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que le rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: "Mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas." Y Natán le respondió: "Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo." And so it was Nathan who stood with David and spoke into his life. So fue Natán el que se mantuvo con David y le dio ánimos, That he should go ahead and do what was in his heart, que él debía de proseguir y hacer lo que estaba en su corazón to prepare to build the temple of God. para prepararse y construir el templo de Dios. And then years after that, Y muchos años más adelante we see Nathan again. vemos a Natán una vez más And we see just a doozy of a story. y vemos una parte de la historia. We see it in 2 Samuel 11, La vemos en 2 de Samuel 11, verses 1 through 5. I'll let you go versículo ahead and read it. 1-5. Al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta se lo hizo saber a David. Wow. Wow. It all says it happened one evening. Dice que todo pasó en una tarde. Here David had done all these amazing things. for David God. había hecho todas estas cosas increíbles. He had killed Goliath. Había matado a Goliat, He had served under Saul even though Saul wanted to kill him. había servido bajo Saúl aun cuando Saúl quiso matarle. He had finally become king. Él se había hecho rey, He had great victories. tenía grandes victorias, But this thing happened in one evening. pero esto sucedió en una tarde. And so now Bathsheba is pregnant. Y ahora Betsabé está embarazada. And so instead of David being transparent with his group, So, David, en vez de ser transparente con su grupo, he hatches a very bad plan. se le ocurrió un plan muy malo. He decides what he's going to do is send Bathsheba's husband Uriah back into, or to bring him up from the battle to make it look like he got her pregnant. Él decidió llamar al esposo de Betsabé, Urías, de regreso de la guerra a su casa, a la casa de ella, para que pareciera como si él la hubiera embarazado. But Uriah was too loyal of a man. Pero Urías era un hombre muy leal. He said, I'm not going home if the battle is still Dijo, going yo no on." me voy a ir a mi casa mientras otros pelean la guerra. And so King David plots even further. Y entonces David lo planea aún más adelante, más mal. He decides to get Uriah drunk. Decide emborrachar a Urías. And then he thinks, well, then he'll definitely go see Y él Bathsheba. piensa, pues ahora él definitivamente va a querer ir a su casa. But once again, Uriah is too loyal and he won't go. Pero una vez más, Urías es muy leal y decide no ir. And so King David comes up with an even worse plan. Entonces David planea un plan aún más malo.
2 Samuel 11, verses 14 through 17. Segunda de Samuel 11, del 14 al 17. I'll let you read. Por la mañana David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Esa carta decía: ponga a Urías al frente y en lo más recio de la batalla déjalo solo, para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los anonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías elitita. What a terrible idea. Qué idea más desastrosa. And you have to ask yourself, Y tienes que preguntarte a ti mismo, how do you salvage a situation like that? ¿cómo solucionas una situación como esta? And by the way, Y por cierto, if Joab had truly been in David's corner, si Joab verdaderamente hubiera estado en la esquina de David, he would have told him, this is a very bad él le idea. hubiera dicho, esta es una mala idea. Just because somebody lets you do something Solo porque alguien te deja hacer algo that you shouldn't be doing que tú no deberías de estar haciendo, doesn't mean that they're in your corner. no significa que están en tu esquina. And in 2 Samuel 11, verse 26 and 27, Y en 2 de Samuel 11, 26, 27, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. now remember, Nathan had been the one who spoke into David's life, So, recordemos que Natán fue el hombre que había hablado una palabra de vida a la vida de David, that he should plan to build the temple. que él debería de planear construir el templo. Now we see Nathan again as he speaks into David's life. Y vemos a Natán una vez más hablar a la vida de David. Because when you're in somebody's corner, you stay around through good times and bad times. Porque cuando estás en la esquina de alguien, te quedas con ellos en los buenos tiempos y en los malos tiempos. And then we see 2 Samuel 12, 1 through 7. Y vemos en 2 de Samuel 12, 1, 7, y dice: un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo: en cierta ciudad viven dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que ella era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de parte de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre muy rico recibió un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas y vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y mató a la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que este hombre merece la muerte por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia. Tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. That's incredible. Eso es increíble. You are the man. Tú eres el hombre. He's speaking to the king who could have him killed. Le está hablando al rey, el rey que podía matarle. That took a lot of courage to Eso say. requirió un gran valor de parte de Natán. Being in someone's corner isn't always easy. Estar en la esquina de alguien no siempre es fácil. And sometimes involves speaking hard truth. Y a veces eso envuelve hablar palabras y verdades duras a la vida de alguien. But it's in love and relationship. Pero es en amor y en relación. So we see David's response. So vemos la respuesta de David. In 2 Samuel 12, verse 13. En 2 de Samuel 12:13, David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. You see, David had said he deserved to die. Sabes, David había dicho que él merecía morir. But already Nathan is beginning a word of Pero en ese encouragement. momento Natán ya está dándole ánimos a David.
We don't just say, oh, that's wrong, that's wrong, that's wrong. No solamente decimos eso está mal, eso está mal, eso está mal, But instead, a word of life accompanies it. pero en cambio una palabra de ánimos acompaña esta palabra. We speak into people's lives that there's something better, Hablamos en la vida de alguien porque hay algo mejor, that the Lord wants them to rise up. que el Señor los ha traído para que se levanten. And Nathan did this because he was truly in David's corner. Y Natán hizo esto porque él verdaderamente estaba al lado de David. Joab wasn't in his Joab no corner, estaba en la esquina de David, but Nathan truly was. pero Natán verdaderamente estaba con él. But Nathan still speaks the truth to David. Pero Natán todavía le habla la verdad a David. And we see that in 2 Samuel 12:14. Y vemos eso en 2 de Samuel 12:13. Como los enemigos del Señor hablaban mal de él por causa del pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. And everything Nathan spoke came to pass. Y todo lo que Natán le dijo sucedió. The child died despite David's fasting and prayer. El hijo murió aún a pesar de las oraciones y el ayuno de David. It was a very hard time. Era un momento muy difícil. But we see that David didn't give up Pero vemos que David no se dio por vencido. because Nathan had already spoken encouragement into him, Porque David ya le había hablado palabras de ánimo a la vida de él. that he was forgiven and had a future. Que él había sido perdonado y que tenía un futuro. So in 2 Samuel 12:20, So, en 2 de Samuel 12:20, entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego fue a la casa del Señor y le adoró. David was able to do that because of the word of life Nathan had spoken to him. David pudo hacer esto por la palabra que Natán le había hablado a su vida de ánimos. And then David and Bathsheba had another child. Y luego David y Betsabé tuvieron otro hijo. And that child's name was Solomon. Y el nombre de este hijo era Salomón. And Solomon means peace. Y Salomón significa paz. Because even out of the great tragedy and confusion, Porque aún en medio de la dificultad y de la tragedia, because of Nathan speaking a word of life, por la palabra que Natán había hablado a David, peace could come forth. paz pudo salir de esto. And it says that the Lord sent Nathan again. Y dice la Biblia que el Señor envió a Natán una vez más. And he said, go tell David Y le dijo, ve a decirle a David to give Solomon yet another name. que le dé a Salomón un nombre más. And it was Jedediah, Y era Jededías, which means beloved of Jehovah. que significa amado del Señor. And you see, that's what David's name meant. Y sabes, eso es lo que el nombre de David significaba. And so Nathan was coming with another word of life, Y so Natán llegó con otra palabra de vida. saying, David, who you are still stands. Le dijo, David, quien tú eres todavía permanece y se mantiene. And now I want to go to the end of David's Y life, ahora quiero ir al final de la vida de David. because I believe that there are people who need to be in your corner your whole life. Porque verdaderamente creo que hay personas que tienen que estar en tu esquina toda tu vida. These relationships can last a lifetime. Estas relaciones pueden durar toda tu vida. It tells us in 1 Kings 1:1. Nos dice en Primera de Reyes 1:1, cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. You see, in our weak seasons, we can be so vulnerable to the work of the Sabes, en enemy. las temporadas donde somos débiles podemos ser muy vulnerables al trabajo del enemigo. And so one of David's sons took advantage of him. So, uno de los hijos de David quiso aprovecharse de él. His name was Adonijah. Su nombre era Adonías. You see, David had promised that Solomon would become king after him. Sabes, David había prometido que Salomón se iba a convertir rey después de él. But Adonijah wanted to be the king. Pero Adonías quería ser el rey. And so he saw his father was weak. So, vemos que su padre, mientras estaba débil, And so he declares in 1 Kings 1:5, so él dice en Primera de Reyes 1:5, Adonías, el hijo de Javid, se rebeló y decidió proclamarse rey.
But in 1 Kings 1:8 we see something else. Pero en Primera de Reyes 1:8 vemos algo diferente. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benadías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simeas, ni el hombre de confianza de David, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. You see all of these people listed there Sabes, todas estas personas mencionadas en este versículo were the people who had stood with David eran las personas que se habían mantenido con David through good times, through bad en times. momentos buenos y malos. The cave of Adullam people had become the mighty men. En la cueva de Adulán, en donde los hombres se habían convertido los hombres valientes de David. And they still stood with David. Y en este momento aún ahí se mantuvieron con David. And so Nathan goes to Bathsheba So Natán va a Betsabé and begins to speak once again into David y comienza a hablar una vez más en la vida de David through Bathsheba, por medio de Betsabé, telling her she needed to tell David diciéndole a ella que ella debía decirle a David that you can't allow this to happen. que él no podía dejar que esto sucediera. Solomon is destined for the throne. Salomón estaba destinado a ser el rey. And so in 1 Kings 1:32, So, en Primera de Reyes 1:32, luego el rey David dijo, que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada. Ellos se presentaron ante el rey. so King David is saying, call to me the ones who stood with me, So, el rey David dijo, llama a aquellos que se mantuvieron conmigo, because these are the ones who will push the kingdom forward. porque estos hombres son los que van a llevar el reino hacia adelante. And not only do they do that, Y no solamente eso, ellos hacen esto, but they tell us when we're off track as well. pero también nos dicen cuando nos hemos salido del camino también. It's true friendship. Es verdadera amistad, It's community. es comunidad, It's family. es familia. And so this is exactly what ended up happening. So, esto es lo que terminó sucediendo. They bring Solomon out on King David's mule. Traen a Salomón en la mula, a David, And it tells us that Zadok and Nathan anointed him to be y dice king. que Sedón y Natán ungieron a Salomón como rey. And so then it tells us in 1 Kings 2:12 Y dice en Primera de Reyes 2:12, Salomón ocupó entonces el trono de David, su padre, y su reinado se consolidó. the purposes of God were firmly established El propósito de Dios fue establecido firmemente, because David had people standing in his corner. porque David tenía personas paradas en su esquina. Destiny is at stake. El destino está en nuestras manos. The people juego. around us are key. Las personas alrededor de nosotros son la clave. We need each other. Nos necesitamos el uno al otro. We need the Nathans in our lives. Necesitamos a Natanes en nuestras vidas. And we need to be a Nathan in people's Y lives. debemos de ser Natanes para las personas. In good times and in bad. En buenos tiempos y en malos tiempos. To encourage us to build, Para que nos animen a construir. to speak life when we feel like death, Para hablar vida a nosotros cuando sentimos morirnos. and to speak truth in love when we fall. Y hablar la verdad, aun cuando sea dura, en amor. We need to be loyal through good times and bad. Debemos de ser leales en tiempos buenos y en tiempos malos. We want to be those who enable people to not stay down. Queremos ser personas a las que no dejemos que las personas se queden caídas. Speaking life, Hablarles vida, imparting courage, darles ánimos, be willing to stand with people even if it's in a cave. estar dispuestos a mantenernos con las personas aun cuando eso significa estar en una cueva. And watch God create mighty men and women of God. Y ve cómo el Señor puede levantar de ahí mujeres y hombres grandes para el Señor. And I believe in this season, Y creo que en esta temporada it's the time to get connected in small groups. es el tiempo de conectarnos en grupos pequeños. Because we need it Porque nosotros lo and necesitamos they need it. y ellos lo necesitan. Because two are better than one. Porque dos son mejor que uno.
So, Lord Jesus, So, Señor, Lord, we ask that you would move in power, oh God. Señor, te pedimos que seas tú quien te muevas. Lord, that you would strategically connect us. Señor, que tú nos conectes estratégicamente. Lord, that we would stand with one another Señor, que nos mantengamos juntos el uno con el otro and we would see your purposes go forth. y que veamos tus propósitos darse a luz. Let's not let anyone be counted out. Ayúdanos a no descartar a nadie, But Lord, let us all be known as encouragers. pero ayúdanos que todos seamos conocidos como animadores. Lord, that we would all stand loyal to one another, Señor, que todos nos mantengamos leales el uno al otro, speaking life hablando vida and seeing peace come forth. y ver paz venir a la vida de nosotros. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén.